cuesta encontrar un deporte en el que, como pasa en el fútbol, los estados de ánimo cambien tanto de la noche a la mañana. El vestuario del Girona siempre había manifestado su fe y convicción en salvar la categoría. Incluso cuando el Huesca les había ganado. Pero enlazar 10 jornadas sin ganar y ver el peligro tan de cerca pueden con cualquiera, y en Montilivi nadie las tenía todas. Máxime, cuando aguardaba un Real Madrid pletórico. El uno parecía cantado en la quiniela. ¿El pesimismo se había instalado en el entorno? El mismo que temía por una goleada en Chamartín, acompañada, para postres, de una caída en descenso por primera vez en mucho tiempo. ¿Pero estamos hablando del Girona? El mismo equipo que, una y otra vez, es capaz de renacer de las peores situaciones. En una de las mejores segundas partes desde hace mucho tiempo, los de Eusebio ganaron la partida a su rival, con remontada incluida. Un 1-2 que sabe a gloria y que de nuevo permite ver el vaso medio lleno. ¿Un simple resultado ha cambiado el estado de ánimo? Inyección de confianza en el vestuario, que ha reafirmado sus convicciones, y euforia contenida entre la afición. La misma que se citaba el domingo por la tarde en Montilivi para recibir a sus héroes. A nivel de clasificación, poco ha cambiado en la cosa. O mucho, dependiendo de cuál sea la perspectiva. ¿Sigue en la pomada el Girona? Pero ha ganado un match ball en uno de los escenarios más difíciles de todo el panorama futbolístico. El 1-2 al Real Madrid, sumado a otros resultados, le permite dejar el descenso a 4 puntos con bastantes días para preparar los decisivos encuentros ante la Real Sociedad y el Rayo Vallecano. Habrá que ver si Eusebio da continuidad a la revolución táctica que planteó en el Bernabéu. Dejó atrás el esquema habitual de los 3 centrales y 2 carrileros, para jugar con un 4-1-4-1, más fiel a sus principios. ¿La jugada le salió redonda? Que repita o no en la próxima jornada es una de las incógnitas que se respira ahora en Girona. Otra, es ver cómo responderán jugadores como Portu, Douglas o Lozano. Todos ellos, lejos de su mejor nivel durante muchos meses, ofrecieron su mejor versión en Madrid. Otro dato para el optimismo. No jugó el domingo, pero Patrick Kraft ya está disponible. Un efectivo más. Contra la Real volverá Bernardo tras cumplir sanción. Faltará por ver cuándo estarán disponibles Muniesa y Youngblood. Y para terminar, una curiosidad. En una temporada y media, el tiempo que lleva en primera, el Girona tan solo ha remontado 2 veces para acabar ganando. Lo ha logrado, en ambas ocasiones, contra el Real Madrid, 2-1 y 1-2. Además, para dar la vuelta al marcador siempre han marcado Stuani y Portu. Por este mismo orden,